no solo de exportación, sino también de importación a través de la complementariedad de nuestras economías, así como las inversiones en función del mercado, estarán abiertas. Nosotros hacemos votos porque esto se llegue a materializar en corto tiempo, ya que supondría el tener libre acceso a un mercado con alto poder de compra, además de una conciencia ya instalada de las ventajas de los productos con la etiqueta de comercio justo y otras certificaciones que podrían ser aprovechadas por el país debido a sus potencialidades en el ámbito productivo. Para concluir, solo me resta expresar una vez más nuestra felicitación a los organizadores, el agradecimiento a la Unión Europea a través del embajador Doxy y así también a nuestro viceministro Blanco por todo el esfuerzo que se hace para hacer la conquista de estos mercados. Desde los entes gremiales como CADEX, como IPSE, estamos a disposición para el desarrollo de todas estas actividades que apunten a que nuestro mercado y nuestros productos lleguen de forma justa y lleguen a todos los rincones del continente de la Unión Europea. Muchas gracias y bendiciones para todos. Entrando en materia, ahora escucharemos la exposición del licenciado Alexandre Matthews respecto al Access to Markets. Alexandre Matthews es jefe de la sección económica y comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú. Ocupó diversos cargos en la Comisión Europea como negociador de comercio en servicios, en tratados de libre comercio y en la Organización Mundial del Comercio, en los rubros de comercio digital y telecomunicaciones. Tiene un doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas por la Universidad de Carnegie Mellon, una maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica y una licenciatura en Ingeniería Informática por la Universidad Técnica de Lisboa. Para su información, antes de finalizar el webinar, encontrarán en el chat del Zoom un formulario que deberán llenar para obtener el link y poder descargar la presentación que darán los dos expertos. Licenciado Matthews, lo invitamos a realizar su exposición. Muchas gracias. Buenos días a todos, señor viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, señor embajador de la Unión Europea, señores representantes del IBCE, CADEX y FAUTAPO, y estimados asistentes. Me complace estar con vosotros aquí en este evento con nuestro objetivo de compartir con vosotros la información que os pueda ser útil para apoyar las exportaciones hacia la Unión Europea. Yo empezaré con una corta presentación y luego pasaré la palabra a mi compañero Stefan Müller, que os irá a hacer la demostración de cómo utilizar esta herramienta. No sé si pueden ver mis diapositivas en pantalla. Yo no las veo, pero supongo que estarán visibles. Un poco solo una introducción sobre la plataforma Access to Markets y un poco, repitiendo un poco ya lo que ya se ha dicho, lo que es el mercado de la Unión Europea. Si pueden pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bien, como lo ya comentado, el mercado de la Unión Europea es un mercado único de 27 países con cerca de 450 millones de consumidores que además tienen un alto poder adquisitivo. Luego, representa una gran oportunidad para exportaciones y de productos de alto valor agregado. ¿Qué significa un mercado único? Significa que hay una integración comercial. Y esto es un elemento básico de la integración de la Unión Europea. Cualquier producto, cualquier mercancía que entre en cualquier uno de los países de la Unión Europea, luego está libre para circular hacia cualquier otro país de la Unión. Más bien, también lo que existe es una armonización técnica para los productos de consumo, es decir, los requisitos técnicos, sanitarios, fitosanitarios que tiene que cumplir un producto para entrar en cualquier uno de los países de la Unión Europea están armonizados, son los mismos. Y por supuesto también un régimen aduanero único para los 27 países.
En la próxima diapositiva, lo que os presento es la evolución del comercio bilateral, en este caso de las exportaciones de Bolivia a la Unión Europea en los últimos años. Y lo que es interesante también de mirar en este gráfico es lo que ya se ha dicho esta mañana, que la parte, o sea, estos son todas las exportaciones, el promedio son cerca de 520 millones de euros al año, pero la utilización del sistema generalizado de preferencias, que es la parte más oscura, el azul oscuro, está en cerca del 14% de todas las exportaciones. Es decir, que hay margen para utilizar, esperamos, margen para utilizar mejor estas preferencias que le otorga la Unión Europea a Bolivia por el sistema generalizado de preferencias. En la diapositiva siguiente, lo que aquí tenemos un poco las cifras del comercio del año pasado. Como ya se ha dicho también, la Unión Europea es el cuarto socio comercial de Bolivia, pero también es el principal inversor en Bolivia. Y si miramos hacia el comercio de bienes, o sea, de productos, el comercio total llegó en el 2020 casi a los 1.000 millones de euros, 932, de los cuales tenemos 539 millones de exportaciones y 393 millones de importaciones. ¿Qué es que se exporta hacia la Unión Europea? Lo podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. El 37% son minerales, luego tenemos vegetales como quinoa, como nuez de Brasil, 20%, joyería en oro, 17%, y otros productos. Lo que se importa desde la Unión Europea, bien, esto es un poco lo que se importa, las exportaciones tradicionales de la Unión Europea, que son maquinaria, equipos de transporte, bienes de capital. La evolución del 2019 al 2020, lo que es que lo que pasó casi con todos los países del mundo es que hubo una caída de las exportaciones, del comercio en general, y entonces las exportaciones de Bolivia hacia la Unión Europea disminuyeron en 11% y las importaciones desde la Unión Europea en el 37%. Pero lo que también podemos ver es que en términos generales, las exportaciones de Bolivia han disminuido, hacia todo el mundo, han disminuido el 29%. Es decir, que el comercio con la Unión Europea, aunque haya disminuido, fue un poco más resiliente, digamos, que con otros países. Y esto se debe muchas veces a productos, por ejemplo, en el rubro agrícola, que han seguido exportándose a pesar de la pandemia. Bien, en la próxima diapositiva, entrando por el tema de la presentación de hoy, ¿qué es el Access to Markets? El Access to Markets es una herramienta, es un portal desarrollado por la Comisión Europea cuyo objetivo es mejorar los intercambios comerciales entre la Unión Europea y sus socios, tanto en lo que son las importaciones como en lo que son las exportaciones. O sea, está hecho para exportadores de otros países que quieren exportar hacia la Unión Europea, pero también para empresas de la Unión Europea que quieren exportar hacia otros países. Por supuesto, nosotros hoy nos vamos a enfocar en lo que son las exportaciones de un país fuera de la Unión Europea hacia la Unión Europea. Tiene mucha información que puede ser muy útil para las pymes, sobre todo porque siendo empresas pequeñas, muchas veces no tienen los recursos, los medios financieros para buscar, informarse, a contratar consultores que les ayuden, y por ello pueden utilizar esta herramienta, puede ser muy útil para ellos. En la próxima diapositiva, por favor. Lo que está en esta herramienta, el contenido, son... Si me pueden cambiar la diapositiva, por favor. Bien, es información sobre más de 120 mercados, pero esencialmente importante para la presentación de hoy, información sobre el mercado de la Unión Europea,
información sobre reglas de origen, que son reglas que se tienen que verificar para que un producto pueda entrar en la Unión Europea bajo un sistema de preferencias. O sea, Bolivia está bajo el sistema de preferencias SGP+, se tiene que probar que el producto viene de hecho de Bolivia para poder beneficiar de los aranceles más bajos. Y contiene también guías para iniciar las empresas a la exportación y información sobre no solo los tratados de comercio que tiene la Unión Europea, sino que también de otros sistemas de comercio preferencial, como es el caso del GSP+. En la diapositiva siguiente, específicamente sobre el caso de las mercancías, del comercio de bienes, e información concreta que se puede encontrar, información sobre los aranceles, que son iguales para todos los países de la Unión Europea, pero también información sobre eventuales impuestos que algunos productos podrán tener que pagar, y los impuestos sí que pueden cambiar de país entre los países de la Unión Europea, pero ahí encontrarán información sobre los impuestos que se cobran en cada uno de los países. También cuáles son los procedimientos y formalidades necesarios para exportar hacia la Unión, lo que es las reglas de origen que ya mencioné, y luego también información sobre información de mercado, cuáles son los flujos comerciales para cada producto que existen en el momento y en el pasado reciente, y cuál es la estructura del mercado de cada uno de los productos. Y esto es muy importante y Stefan lo mencionará seguro en su intervención, cuando se está haciendo una prospección de mercado, a ver si de hecho puede ser beneficioso exportar hacia la Unión Europea. Hay que mirar cuál es la demanda del producto, de dónde viene, de dónde se está importando, si es que es un mercado en que puede entrar el producto boliviano en este caso. Pues bien, en la última diapositiva, de hecho nada, solo pasar la palabra, agradecerles y pasar la palabra a mi compañero Stefan Müller para la demostración de la herramienta, que espero sea útil para vosotros, y acá estaremos en el final si tenéis alguna cuestión para contestar. Muchas gracias. Recording in progress. Buenos días con todos. Gracias por... perdón. Agradecemos al licenciado Matthews por la brillante exposición realizada. A continuación, escucharemos la exposición del licenciado Stefan Müller respecto a la misma herramienta. Stefan Müller es licenciado en Comercio Europeo y en Comercio Internacional por la Universidad de Metz. Cuenta con un diplomado en Técnicas de Comercialización de la Universidad de Nancy en Francia, además de Trading Industrial, Gerencia Comercial en Transnacional Farmacéutica y Oficial de Comercio en la sección comercial de la Delegación de la Unión Europea en Perú. Recordamos que antes de finalizar el webinar, encontrarán en el chat del Zoom un formulario que deberán llenar para obtener el link y poder descargar la presentación que darán los dos expertos. Además de recordarles, no olviden hacer sus consultas en el chat, ya que tenemos más de 500 asistentes. Licenciado Müller, le invitamos a realizar su exposición. Buenos días. Nuevamente, gracias por la amplia participación. Veo que realmente es un éxito. Hemos hecho varias presentaciones de este tipo, pero llegar a 500 participantes creo que es un gran logro desde ya. Antes de empezar la presentación de la herramienta, quisiera resaltar un par de elementos que me parecen claves para pensar exportar a la Unión Europea. Yo diría que primero tendría que hacerme las siguientes preguntas. La primera sería, ¿por qué quiero exportar a la Unión Europea? No sé, ¿estoy exportando a otros países y quiero ampliar mis mercados? ¿O existe una demanda en Europa para mi producto específico? ¿O los precios en la Unión Europea me permiten ser más competitivo? Eso sería, yo diría, la primera pregunta. Pero la siguiente sería, ¿estoy listo para exportar a la Unión Europea? Entonces, lo primero es saber si tengo la capacidad productiva en recursos humanos y financieros para sustentar el proyecto de exportación a la Unión Europea.
Otro tema que me parece fundamental, domino el idioma inglés como para asegurar una buena prospección en mi negociación. Otra sería, mi negocio me permite sustentar el costo de una prospección hacia el mercado de la Unión Europea. Por ejemplo, tendré que viajar a ferias, visitar posibles clientes, contratar un agente comercial. Yo diría que estos son las dos preguntas fundamentales que me tendría que hacer. Una vez que haya respondido estas primeras preguntas, debería revisar la siguiente información para seguir con mi proyecto. Primero sería cuáles son los requisitos que mi producto debe cumplir para poder ingresar a la Unión Europea. Luego, ¿tengo alguna ventaja por pertenecer a un país que se beneficia del sistema de preferencias generalizadas plus? En este caso, ¿qué documento necesito presentar para ser beneficiario de estas ventajas arancelarias? Luego, ¿qué tan grande es el mercado de la Unión Europea y cuáles son las tendencias? Y finalmente, ¿cuáles son los países con los cuales voy a competir? ¿También tienen ventajas? Esto definitivamente lo vamos a ver en la herramienta que les voy a presentar en adelante. Y luego, ¿qué sigue? Bueno, cuando haya determinado que el mercado de la Unión Europea es una opción para mi producto, tendría que, uno, conseguir estudios de mercado más específicos. Tengo que profundizar mi análisis. Y esto lo podrá conseguir probablemente con las cámaras de comercio u otras herramientas disponibles en la net. También tendría que participar a ferias comerciales especializadas en mi sector de actividad, tal como lo mencioné antes, para ver las tendencias, mi competencia, los precios y si mi producto ya con pocos cambios podría estar listo para ser exportado a la Unión Europea. Luego tendré que preparar un plan de negocio exportador para definir los siguientes pasos hacia mi primer envío. Y finalmente, identificar canales de distribución existentes, sea la gran distribución o los nichos. Eso depende del tamaño de su empresa. Bueno, en conclusión, yo diría que para exportar a la Unión Europea se requiere de una minuciosa preparación que involucra todos los recursos de mi empresa, pero el tamaño y el alto poder adquisitivo de los consumidores europeos lo justifica. Bien, con esta primera parte les expliqué un poco cuáles son los objetivos que debo perseguir para pensar exportar a la Unión Europea. Y ahora vamos a pasar a la presentación de la herramienta en sí. Permítanme compartir mi pantalla. Y ahí estamos. Bien. Cuando entro a la página correspondiente, ustedes verán que aparece estas diferentes opciones. El día de hoy no voy a tener el tiempo de presentar absolutamente todo, con lo cual me limitaré en los dos primeros elementos de esta página, que es el asistente comercial y luego el tema de estadísticas. Como verán ustedes, tienen las opciones aquí presentes, con una de ellas que es la caja de herramientas donde aparecen los tutoriales que van a poder revisar con tiempo. Bien, empezamos con el asistente comercial, que es que les va a permitir tener un montón de información sobre su producto. El día de hoy he escogido dos productos. Uno, que es un producto manufacturado, que tiene obviamente requisitos distintos al segundo, que es un producto del agro. Empecemos por el manufacturado. En este caso, lo que yo he pensado son prendas de vestir y en particular suéteres o chompas, como lo dicen en Perú, de pelo fino, o sea, de alpaca. Entonces, ¿qué hago? Cuando estoy en la página, ustedes verán que aparece explorar la lista completa de mercancías. Entonces, si hago un clic aquí, lo vamos a volver a hacer directamente, me va a aparecer todos los capítulos correspondiente a nuestro arancel. En este caso, yo busco la parte que dice materias textiles y sus manufacturas. Entonces, sigo más adelante. ¿De qué son? De lana y pelo fino. Pues marca de lana y pelo fino. Y luego busco la parte que dice para los suéteres, que son tejidos de lana, ¿no es cierto? Pelo fino cardado. Sigo más mi búsqueda. Entonces, en este caso, tejidos de lana cuadrado, pero no son los tejidos, perdón. Son, en este caso, los productos que
61, que está acá, que son las prendas. Mil disculpas. Aquí estamos, las prendas, suéteres, ¿no es cierto? De pelo, de lana o de pelo fino. Entonces, no es de cachemira, por lo tanto, en los demás. Y finalmente tengo la opción de ver para hombres o niños, ¿correcto? Entonces, esto es fabricado a mano. Yo quiero tener, digamos, todo el resto. Bien, entonces, ya mi partida está ingresada y tengo que colocar el país de origen. Obviamente, en este caso, sigo con Bolivia. Y el sistema me pide poner un país de destino. Esto no es trascendente en este momento, porque todos los países de la Unión Europea están sujetos a las mismas reglas. Por lo tanto, tomo el primero y pongo buscar. ¿Qué me va a aparecer entonces? Me va a aparecer las primeras informaciones importantes. La primera que me aparece son los aranceles. Como lo mencionó Alexander Mateus, al ser beneficiario de las ventajas arancelarias del GSP+, Bolivia tiene un acceso preferencial, o sea, paga menos aranceles o no paga aranceles. Como verán ustedes, en este caso de esta partida específica, el derecho que se aplica para la importación de cualquier país que no es miembro de la Unión Europea es del 12%. Si bajamos, vemos que en el caso del GSP+, el producto entra con 0. Entonces, esto es una ventaja desde ya importante si me comparo a países que entran sin ningún tipo de ventaja. Esto obviamente es un argumento que podría usar con mi socio comercial explicándole que si me compra a mí, al momento de importar su producto, en lugar de pagar un arancel del 12%, no pagará arancel. Entonces, desde ya es una herramienta de negociación comercial. Nuevamente, como lo mencionó Alexander, para beneficiarse de estas ventajas, yo voy a tener que presentar un documento muy importante que se llama el certificado de origen. ¿Por qué? Es importante porque efectivamente para poder beneficiarse se tiene que comprobar que el producto ha sido, en este caso, fabricado en Bolivia, originario de Bolivia. Como verán, dependiendo de la clase de producto, estos requerimientos son distintos. En el caso del capítulo 61, que estas son prendas de vestir, se dice claramente que para poder ser beneficiario, o sea, obtener este certificado de origen, el producto que yo estoy vendiendo tendría que estar obtenido cosiendo o ensamblado 2 piezas o más de tejidos de punto cortados obtenidos directamente en forma determinadas. En este caso significa que sí, la tela que uso tiene que ser, en este caso, una tela originaria del país beneficiario, en este caso de Bolivia. No puedo entrar más en detalle por el tiempo, pero esto es la forma de saber cuáles son los requisitos que voy a necesitar para beneficiarme de este certificado. Como verán, el caso del agro es distinto. Luego entro a los requisitos de importación. Entonces, ahí tengo 2 categorías. Uno que son los requisitos generales, o sea, los documentos que voy a presentar, que normalmente son los mismos que se presenta para cualquier país de destino. Pero luego tengo los específicos que se requieren para mi partida arancelaria específica. Entonces, en este caso tengo el reglamento de etiquetado de productos textiles, las normas técnicas para protección de personal, los requisitos de importación de productos derivados de la FOGA, etcétera, etcétera. Tengo que revisar todo esto para ver efectivamente cuáles son los requisitos específicos que voy a necesitar para poder empezar a exportar. Luego tengo la parte de resumen de las estadísticas comerciales. En este caso, como lo repito, como hemos tenido que escoger Alemania, solamente va a aparecer el intercambio comercial con Alemania. Sin embargo, vamos a ver la siguiente parte de la página, que es la parte donde voy a tener información sobre, tengo que mover esta pestaña, que es sobre las estadísticas de este producto específico, que se encuentra aquí donde dice mercancías, estadísticas, excluido el Reino Unido, que les recuerdo ya no pertenece más a la Unión Europea. Por lo tanto, cuando entro a esta parte, me aparece esta página de estadísticas comerciales. Primero voy a tener que hacer exactamente el mismo proceso que he hecho en la página anterior. Voy a hacer mi búsqueda aquí
para buscar mi código arancelario, ya más adelante para ganar tiempo, que viene a ser para los productos que nos interesan. Luego, el declarante, les recomiendo en este caso mantenerlo en EU27, lo cual define mi mercado final, o sea, las importaciones totales de la Unión Europea para este producto. Y luego, en cuanto a socios, quiero saber cuáles son los países que comercian con la Unión Europea este producto, por lo tanto, también lo dejaré en todos los países. Luego de poner buscar, y obviamente acá aparecen los años que quiero tener para hacer un seguimiento y ver tendencias. En este caso, he escogido 2020, 2019, 2018. Cuando pongo buscar, me aparece la siguiente información. Como verán ustedes, son todos los países de la Unión Europea, perdón, que no son miembros de la Unión Europea, que exportan a la Unión Europea esta partida arancelaria. Está clasificado por orden alfabético, correcto, y si bajo hacia el final, voy a ver el total que la Unión Europea importa de esta partida específica. Vemos en este caso dos elementos importantes. Uno, el volumen total, o sea, el mercado total para esta partida, que en este caso sigue siendo un volumen interesante, ¿eh? De 12 millones de euros. Pero tenemos otro elemento muy interesante, es que vemos que la tendencia de importación de este tipo de producto es a la baja, ¿no? Entonces, esos son dos elementos que ya me dan una indicación. Esta parte es interactiva. Significa que si yo busco, por ejemplo, Bolivia, para ver Bolivia qué tanto ha exportado esta partida a la Unión Europea, veo que efectivamente hay una ligera tendencia negativa, que es un poco por debajo de los 500.000 euros al año. Si yo hago un clic sobre Bolivia, me va a aparecer una información interesante también, que me va a poner a dónde Bolivia ha exportado esta partida arancelaria en los años mencionados. Entonces vemos que el mercado principal de Bolivia son dos, Francia y Dinamarca. Por lo tanto, si yo pienso introducir mi producto, esta partida, al mercado de la Unión Europea, es obvio que voy a tener que considerar estos dos principales mercados. De repente, para pedir estudios de mercado para estos países específicos. Bien, tenemos el ejemplo de este producto manufacturado. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero con... perdón, antes de terminar, yo quería insistir en lo siguiente. Como han visto ustedes, hay países que tienen una presencia en el mercado europeo para este producto específico y que en este caso son, que he visto con anterioridad, Turquía es uno de ellos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? En la parte de aranceles, en la primera parte, en el asistente comercial, voy a revisar si Turquía beneficia de ventajas arancelarias también. Entonces, en lugar de marcar Bolivia, marco acá Turquía y pongo buscar. Y miro, efectivamente, si se beneficia o no de una ventaja comercial. Y bajo aquí y veo que efectivamente dice Turquía 0%. Entonces, Turquía también, como es parte de la Unión Aduanera de la Unión Europea, se beneficia de las ventajas arancelarias y también entra con 0%. Por lo tanto, este país yo no tengo una ventaja específica arancelaria comparado con él. Otro tema importante es que el cuadro que les enseñé en la página anterior permite bajar toda la información en formato Excel. Esto lo hice con anterioridad para tenerlo ya listo y verán que ahí puedo trabajar toda la data que yo tengo, ¿no? Con los diferentes países. En este caso aparece Bangladesh, que es uno de ellos, China, obviamente, Reino Unido, que supongo trae o confecciona trompas de casimira, y Turquía. Bien, entonces esto es la parte que les quería enseñar. Bajen esta información en Excel y la pueden trabajar para ver tendencias y más información. Pasamos ahora al producto siguiente, que es un producto originario del agro. Entonces tengo que hacer lo mismo, explorar la lista
En este caso estamos hablando de un producto del reino vegetal. Es una fruta, ¿no es cierto? La piña. En este caso tengo que buscar dónde se encuentra y dice acá, dátiles, higos, piñas. Marco aquí y efectivamente me aparece acá piñas. Y luego lo que me interesa son las demás porque son piñas no secas. Entonces me va a aparecer la misma información que para el producto textil y me dice que el arancel que se aplica para entrar a la Unión Europea a un país que no es miembro de ella o que no se beneficia de ninguna ventaja es del 5.80%. Esto, lo que ven acá que dice erga omnes, 63.17 euros por 100 kilos, es el precio referencial que considera la Unión Europea para aplicar el derecho de aduana. En este caso, si ustedes venden su factura comercial está en 55 euros por 100 kilos, por ejemplo, en este caso el cálculo de arancel se hará sobre el 63 y no sobre el 55. Para ustedes no va a tener mayor relevancia porque, como verán, nuevamente este producto se beneficia de las ventajas del GSP Plus y no paga arancel. Pero para un país que paga arancel, cuál sea el precio facturado, siempre se calcularán los derechos sobre este monto. Entonces, lo que hemos dicho y que va a cambiar obviamente es la norma de origen. Para este producto se dan cuenta que la norma es muy simple. Todos los frutos o frutas y cortezas melanas deben ser utilizados, sean obtenidos enteramente de Bolivia. Significa que el producto obviamente tiene que haber sido cosechado en Bolivia. No podría importar una piña, no sé, pues de algún país no beneficiario y decir ya, le corto, la pongo en trozos y esto ya lo hice en Bolivia, por lo tanto es origen boliviano. No, en este caso claramente está identificado que el producto tiene que haber sido cosechado, obtenido en el suelo boliviano. Aparte de ahí hay un dato adicional que dice que el peso de azúcar utilizado no excede el 40% del peso total del producto acabado. Obviamente, porque ahí lo que haría sería casi exportar azúcar. Si yo pongo una lata de piña y que mi contenido de azúcar adicional es mayor al 40% del peso total del producto, entonces ahí tampoco me podría beneficiar de las ventajas. Los requisitos de importación, obviamente, mismo procedimiento, los generales y los específicos. Específicos tratándose de un producto alimenticio, obviamente va a contar con diferentes condiciones, ¿no? Control de residuos de plaguicidas, contaminantes alimenticios, etcétera, etcétera. Si hacemos la misma búsqueda para que vean que efectivamente funciona para cualquier producto, ahí entro a la parte de herramienta con la estadística comercial, productos del reino vegetal, frutas, dátiles y piñas, en este caso piñas, y a ver, no me salió completamente, 08, 04, sí, ahí está. Vamos a ver, no estoy seguro que sea la partida. Piña, a ver acá. No sé por qué no me permite ver el detalle del producto y me pone la general. Pero bueno, el ejercicio, como ven, es exactamente el mismo. Y en este caso veo que las importaciones de este producto específico representa, en el caso de Bolivia, porque he puesto Bolivia acá, voy a poner del mundo entero para ver las importaciones totales. Lo mismo, vamos a ver ahí el tamaño de la Unión Europea. Vamos hacia abajo y veamos cuánto me dice. Estamos hablando de un mercado también con tendencia decreciente de más de 500 millones de euros. Obviamente sigue un mercado muy importante. Nuevamente, para empezar digamos, para entender un poco mejor, tengo que buscar cuáles son los principales actores en el mercado, cuáles son los principales proveedores
en el mercado, ¿no? Honduras, obviamente, Centroamérica, Ghana, en África parece importante, Ecuador, importante, y obviamente el más importante, Costa Rica, que representa, yo diría, casi el 90%, más del 90% del mercado. Vamos a ver en este caso si Bolivia ya está exportando este producto. Bolivia probablemente ha enviado muestras, vemos acá 9.132 euros en el 2018, pero aparentemente esto no funcionó y no logró consolidar una presencia en el mercado de la Unión Europea, por lo cual creo valdría la pena averiguar qué pasó y por qué en este caso Bolivia no podría tomar una pequeña porción de mercado. Efectivamente, muestras, ¿no?, a Italia y a los Países Bajos. Bien, no quiero extenderme más sobre el uso de la plataforma. Verán ustedes, yo sé que en muy pocos minutos es complicado entender todo, pero van a ver que es un sistema muy fácil de usar y lo van a dominar cada vez más cuando lo empiecen a utilizar. De todas maneras, nosotros como delegación de la Unión Europea en el Perú estamos encargados de trabajar con Bolivia, por lo tanto, si tuvieran alguna duda que no pueda solventar sus autoridades competentes, nosotros estamos a su entera disposición para ayudarlos. Con eso concluyo mi presentación y les deseo muchos éxitos en su proceso de exportación a la Unión Europea. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Müller por la excelente exposición realizada. Recordar una vez más que antes de finalizar el webinar, encontrarán en el chat del Zoom un formulario que deberán llenar para obtener el link y poder descargar la presentación que nos han brindado los dos expertos. A continuación, los expositores responderán algunas preguntas recibidas de nuestros participantes. Alejandra Casas pregunta: ¿cuáles son las ventajas de la preferencia comercial que tiene Bolivia, por ejemplo, en textiles, ropa o productos alimenticios como la moringa o la maca? Licenciado Müller o Matthews, si alguno puede responder, por favor. Tal vez yo, Alexa. Adelante, Estefan. Bueno, lo que yo les he enseñado en la presentación de la herramienta es justamente esto. O sea, ustedes busquen la partida arancelaria correspondiente y va a tener toda la información, o sea, los requisitos y los volúmenes y la competencia, etcétera, ¿no? Yo diría que ese es el primer paso, tal como lo expliqué en la primera parte de mi presentación. Es el primer paso para ver cuál es la talla del mercado. ¿Tengo un espacio para tomar ahí? ¿No lo tomo? ¿No lo tengo? Eso es lo que tengo que evaluar. Los requisitos también son importantes. Tal vez no estoy preparado para cumplir estos requisitos específicos sanitarios, pero eso supongo que el exportador lo va a tener que ver con la autoridad competente boliviana para apoyarlo en esta iniciativa de llegar al mercado europeo y proveerle con las certificaciones que podría necesitar para poder ingresar. Gracias. Cecilia Muñoz consulta: ¿esta herramienta del Access to Market reemplaza el Export Helpdesk? ¿Cuánto tiempo está la información actualizada? Sí, es correcto. Perdón, Alex, dale. No, es igual, o sea, sí reemplaza el Export Helpdesk, que es una herramienta que ha sido consolidada, no solo la información del Export Helpdesk, sino que también la información que estaba en otra herramienta para los productores europeos exportadores, y la información se va actualizando de forma permanente, por supuesto con un retraso, porque las estadísticas y todo eso no las tenemos, sino que unos meses después de los hechos, ¿no? Pero está un equipo muy grande de forma permanente actualizando la herramienta y poniéndole información de todos los tratados de comercio, de todas las estadísticas, de cambios que puedan haber en aranceles, todo eso es hecho de una forma permanente.
Gracias. Consulta Carol Canales si es que se puede acceder a la plataforma de manera gratuita o se requiere algún usuario y contraseña. No, el uso es totalmente gratuito. Basta con poner esta dirección electrónica y se abre e inmediatamente la puede usar. Ni siquiera necesita registrarse. Gracias. Mayra Calani consulta. Si quisiera mandar en simple paquetería de Bolivia a Polonia productos bolivianos como una chompa de alpaca, mantequilla de maní, quinoa, galletas, ¿también se debe sacar el certificado de origen para cada producto, siendo estos de mínima cuantía? A ver, ahí hay un tema que me olvidé de precisar. El certificado de origen no es un documento obligatorio. El certificado de origen solamente sirve para poder solicitar el beneficio de la exoneración de los derechos de aduana. Si no lo presento, simplemente mi mercadería entrará a la Unión Europea y pagará los derechos como cualquier otro país. El certificado de origen solamente sirve para esto. Luego, respecto a la pregunta de si puedo enviar cualquier producto hacia la Unión Europea, eso hay reglas definitivamente en cuanto al correo. Si es un correo simple, probablemente le va a pedir cierto tipo de información, probablemente un valor declarado. Mientras no sea un producto peligroso, no creo que haya ningún inconveniente para enviarlo, ¿no? Y en cantidades, lógicamente, que representan muestras. Tal vez, Alex, ¿quieres mencionar algo más respecto a las muestras? No, de hecho nada que añadir, o sea, ya lo has contestado. Sí, el punto más importante es la cantidad, por supuesto, que no sean mercancías peligrosas, que tengan algún tipo de restricciones. Pero si es un envío puntual de baja cantidad, de un valor bajo, creo que sí que se puede enviar. Pero esto ya no constituye comercio internacional, es un envío ad hoc, ¿no? Gracias. El señor Nicolás Granier felicita por el evento y hace la siguiente consulta. Actualmente Bolivia no puede exportar vinos a la Unión Europea porque no puede emitir un certificado llamado BI-1. ¿Hay manera de que podamos armar una mesa de trabajo entre miembros de la Unión Europea y representantes del gobierno boliviano para destrabar este tema y comenzar a exportar? Alex, ¿quieres contestar? Sí, quizás lo contesto yo. Sí, de hecho, es un trámite que se tiene que hacer y ya estamos en contacto también a través de la delegación en La Paz con el viceministerio para avanzar en este tema. Y pues que sí se tiene que hacer un trámite con la Comisión Europea para que se pueda empezar a emitir estos certificados. Gracias. La señora Elena Blanco consulta si en el Access to Market está contemplado el arancel y requisitos para muestras sin valor comercial. Bueno, en este caso, como lo mencionamos en la pregunta anterior, cuando se trata de muestras, definitivamente no es un proceso de exportación en sí. Por lo tanto, no va a haber información respecto a esto. Ahora, no entré al detalle completo, tendría que revisar en este caso en la misma página. Hay una parte de búsqueda y poner muestras y tal vez ahí salga algo específico, ¿no? Habría que revisar, pero con mi experiencia no tengo conocimiento que las muestras tengan un trato específico distinto, salvo, como lo dijo Alexander, depende de las cantidades, ¿no? O sea, si consideramos nosotros que una muestra es unas 200 casacas, bueno, eso no es una muestra, ¿no? Una muestra es una casaca, dos. Y en este caso no debería tener ningún tipo de problema de acceso. Quizás solo para añadir un punto que es, estas muestras, estamos hablando en términos de tratamiento arancelario, pero por ejemplo, si son muestras de productos vegetales, animales,
que tienen requisitos sanitarios y fitosanitarios. Ahí existen reglas, en este caso existen reglas específicas por Estado miembro que puede exonerar para algún tipo de aplicación, por ejemplo, enviar muestras para análisis y este tipo de cosas. Los Estados miembros pueden no requerir la presentación de los certificados sanitarios y fitosanitarios, pero esto es algo que se tiene que ver a nivel de Estados miembros y es una excepción a la regla general del comercio internacional. Sí, por supuesto, podremos informar más y buscar más información sobre el tema si de hecho es necesario, y tienen nuestro contacto y estamos a la disposición para profundizar el tema. Gracias. El señor Alessandro Bale consulta, además del arancel de 0% en caso de cumplir los requisitos que se aplique para la exportación completa, es decir, producto más envío, ¿hay algún otro arancel de costos logísticos que se deba contemplar? No, definitivamente no. El único derecho es el derecho de aduana, como derecho en sí, ¿no? Salvo que desconozco, pero hasta ahora no he tenido la experiencia de ver que un producto tenía una sobretasa específica, ¿no? Algunos productos sensibles sí la pueden tener, pero definitivamente con la oferta exportable de Bolivia que hemos podido ver, no habría otro tipo de arancel. Lo que sí se pagará es, como siempre en cualquier país, es el impuesto general a las ventas, ¿no? Y el sistema sí permite ver en el país de destino cuál es el impuesto general a la venta aplicable a mi producto al momento de la venta final, ¿no? Pero otros aranceles no los hay. Sí, se puede complementar. De hecho, conoces el sistema mucho mejor que yo, Stefan, pero creo que en el caso de algunos productos que puedan tener otro tipo de impuestos, me estoy acordando, por ejemplo, el tabaco, este tipo de productos que muchas veces tienen otro tipo de impuestos, no solo el impuesto general a la venta, el sistema también contiene la información por Estado miembro de cuál es el valor de los impuestos que se aplican a este tipo de productos. Gracias. Nancy Villegas consulta, ¿quiénes pueden Perdón, realizar? solamente, disculpe, solamente para aclarar, porque esto tal vez crea confusión. Estos derechos de aduana no lo va a pagar el exportador, ¿no? Esto es el importador. O sea, el exportador no va a pagar ningún tipo de derechos más allá de su flete y poner en la mercadería donde ha quedado con el comprador. Esto es pagado por el importador al 100%. Puede ser un argumento de negociación, como le expliqué, diciendo efectivamente, si el derecho común es 12% y que las ventajas del GSP Plus me dan 0, es un argumento. O sea, le digo al importador, si tú me compras a mí al momento de desaduanar, no vas a pagar, en lugar de pagar 12, ¿no? Pero insisto en que esto no es un costo que debe ser asumido por el exportador. Perfecto. Nancy Villegas consulta, además de personas exportadores, ¿quiénes más pueden realizar exportación? ¿Personas naturales o jurídicas? Bueno, esto es un tema, supongo, de Bolivia que va a requerir como documentos para que pueda salir de mercadería, pero normalmente sí puede ser una persona natural, una persona jurídica. Esto no creo que influya en nada. El proceso de exportar es definido por el país exportador, en este caso Bolivia, son los que pondrían las condiciones, pero el producto al llegar a la Unión Europea responde a una declaración de aduana con la partida arancelaria y quien sea que lo exporta, ¿no? O sea, no va a cambiar nada en el tratamiento. Gracias. Paula Rojas consulta, en el marco de las políticas en pro del medio ambiente, en los que la Unión Europea es de las más disciplinadas en su cumplimiento, ¿qué aspectos toma en cuenta en la importación de carne? ¿Qué condiciones ponen al país exportador? Y de no cumplir sanciones, ¿qué sanciones les darían? En este es un tema que ya sale un poco del ámbito de la presentación, pero el tema de las importaciones de carne tiene que ver con, o sea,
El tema medioambiental y el tema no están directamente relacionados con las importaciones de carne. Lo que sí está, y es información que puede encontrar en la herramienta, son las condiciones sanitarias y fitosanitarias que tienen que cumplir, y en el caso de la carne sí que son condiciones estrictas, que tiene que haber inspecciones, que los veterinarios estarán involucrados y todo eso, pero no hay una conexión directa entre las importaciones y el tema medioambiental. Bien, una conexión directa, pero bien es algo más bien que está un poco fuera ya del tema de la presentación de hoy. Gracias. Paula Rojas, el señor Iván consulta si la herramienta permite hacer una comparación de aranceles entre Bolivia y otros países. ¿Permite observar la demanda o consumo de diferentes productos entre los países europeos? Y finalmente, si existe alguna institución en Bolivia que pueda facilitar o apoyar en temas de exportación a Europa. En lo que se refiere a la primera parte de la pregunta, si podemos responder. La segunda, obviamente, les tocaría a los representantes del Viceministerio de Comercio, pero sí, efectivamente, como lo enseñé durante la presentación, la herramienta me permite ver cuáles son los aranceles que pagaría mis competidores, ¿no? Simplemente hay que entrar en la parte donde, en la parte del asistente comercial, poniendo en lugar de Bolivia el país que me interesa, y en este caso voy a ver si tiene un trato preferencial o no. Lo mismo va a pasar con el cuadro de estadísticas, ¿no? Van a poder comparar todos los países o proveedores a la Unión Europea en los volúmenes, y como lo expliqué, bajando con la ficha Excel, hacer todos los cálculos que me parecen pertinentes, ¿no? Entonces sí, obviamente la herramienta permite hacer este tipo de comparación. Ok, gracias. Cintia Salgado pregunta, ¿la herramienta nos ayudará a encontrar clientes? ¿Dónde vemos en la plataforma sobre las ferias que hay para nuestros productos? ¿Datos de importadores, de exportadores o estudios de mercado? No, infelizmente la herramienta no ayuda a los exportadores a encontrar clientes. Este es más bien un esfuerzo que tiene que hacerse de la parte de los exportadores. Muchos países tienen agencias de promoción de exportaciones, no sé si es el caso de Bolivia, y lo máximo que la herramienta puede hacer en el caso de algunos países es disponibilizar información recopilada, por ejemplo, por las delegaciones de la Unión Europea en estos países, con información más bien de un carácter cualitativo sobre la relación comercial, pero no brinda apoyo específico para buscar clientes o para buscar importadores en la Unión Europea, solo las condiciones de exportación. Para complementar lo dicho por Alexander, sí hay una parte que podría ser útil en este caso, que está en la caja de herramientas, y que son los enlaces útiles. Entonces ahí van a ver que hay una serie de enlaces, o sea, de páginas en donde se pueden conectar, que incluye inclusive directorios empresariales, asociaciones profesionales, etcétera, ¿no? Obviamente no es el objetivo de la página brindar una información muy precisa con contactos. Estos contactos, lógicamente, los obtendrán en visitas o a través de un agente comercial, o en este caso de las cámaras de comercio. Pero en esta parte van a ver bastante enlaces que les pueden brindar, que les va a poder permitir profundizar su búsqueda. Gracias. El señor Joaquín Plata consulta, en caso del producto a consultar no se encuentre en la base de datos de esta excelente herramienta, ¿dónde podemos realizar la consulta específica del producto que estemos buscando? Por ejemplo, pulpas de frutas congeladas o frutas liofilizadas.
Bueno, sí, la información se encuentra. Simplemente hay que buscar, hacer la búsqueda, como lo hemos hecho, y buscar la partida que corresponde. Un índice de todas maneras es que nuestro sistema arancelario, los 4 primeros dígitos, son internacionalmente comunes, ¿no? Entonces, si ustedes como bolivianos identifican ya los 4 primeros dígitos, ya pueden hacer luego su búsqueda, como lo hemos hecho, producto por producto, y sí va a aparecer de todas maneras, ¿no? Ahí va a encontrar, porque de todas maneras el producto para poder ingresar a la Unión Europea tiene que corresponder a una de las partidas arancelarias que define nuestro arancel. Entonces ahí sí necesariamente lo va a tener que encontrar. Muchas gracias. En función de tiempo, vamos a leer una pregunta más. El señor Weimar Molinado consulta. Agradece por la exposición y dice, ¿cuáles son las fuentes de datos y cada cuánto tiempo se actualiza la base de datos de esta plataforma? En las fuentes de datos son distintas y varias. Por ejemplo, en la parte de estadísticas, tenemos estadísticas recopiladas por el Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea, que también flujos comerciales y información de otras bases de datos internacionales, y luego la parte de la información de los requisitos para exportación, de los aranceles, etcétera, se va a buscar, por ejemplo, a los compromisos de la Unión Europea en la OMC, a los tratados bilaterales de comercio de la Unión Europea, a la reglamentación del GSP+. Todo esto está definido en estas reglamentaciones y en estos documentos. La información se actualiza, la información estadística se actualiza de forma permanente, es decir, quizás una vez al mes o algo así. Pero la información de los tratados o de los aranceles se actualiza cuando hay cambios en los aranceles, pero la información está de una forma muy general actualizada a cualquier momento que vayan a consultar. Es la información más actualizada que está disponible, que estará en la plataforma. Muchas gracias. Finalizando el programa, escucharemos a continuación las conclusiones de este webinar, las que estarán a cargo de la ingeniera María Esther Peña, gerente general interina del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Muchas gracias, muy buenos días, distinguido jefe de la delegación de la Unión Europea en Bolivia, embajador Michael Doxy, el viceministro de Comercio Exterior e Integración, el embajador Benjamín Blanco, presidente de la CADEX, señores empresarios y dirigentes empresariales, representantes también de la academia, amigos de la prensa que hoy nos acompañan, reciban todos ustedes el cordial saludo del directorio del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Para concluir, primeramente, felicitar la claridad en las exposiciones por parte de los 2 expertos de la delegación de la Unión Europea en Perú. Asimismo, destacar la gran expectativa que causó este seminario en toda la gente, contándose con más de 500 participantes, lo cual implica que existe un marcado interés por exportar a Europa. Asimismo, que todos puedan contar con información de primera mano, que sea oficial y con alto detalle en diversas materias, tanto de normas, estadísticas, tendencias de comercio, y obviamente poder tomar decisiones importantes y precisas para cada una de las empresas. Asimismo, esta mañana descubrir el Access to Market como una posibilidad de comercio con el mayor bloque importador del mundo como es la Unión Europea, mostrándonos las exigencias para poder ingresar sin ningún problema, marcan hoy la diferencia que sin lugar a dudas tendremos bastante éxito. Esta herramienta será de utilidad para conocer más sobre el mercado de la Unión Europea, tanto para productos masivos, pero también testear diferentes nichos de mercado para otros productos específicos.
exportadores, agentes despachantes de aduana, importadores, empresas de logística, transporte y servicios conexos, así como investigadores, tesistas, pueden aprovechar este gran instrumento de inteligencia comercial. En función de las bondades del mercado europeo, desde el IPSE seguiremos abogando por un acuerdo de asociación Bolivia-Unión Europea para consagrar el libre acceso de nuestras exportaciones y propiciar la captación de capitales, tecnología, cooperación, como ha ocurrido con otros países. Muchas felicidades por el evento a los coorganizadores, a los expositores, muy agradecidos por haber encargado al Instituto Boliviano de Comercio Exterior la parte logística del mismo, muy agradecidos a todos los participantes por su gran respuesta. Gracias. Recordamos que los interesados en descargar la presentación deben llenar el formulario disponible en el chat del Zoom. Conocidas las conclusiones del webinar internacional organizado por la Delegación de la Unión Europea en Bolivia y el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, con el apoyo de CADEX, AUTAPO e IPSE, damos por concluido este importante evento, agradecidos por su gentil concurrencia, deseando a todos ustedes muy buenos días.